Imagínense llegar a un aeropuerto, ¿verdad? Vas viajando después de un chorro de horas. Imagínate que vas al otro lado del mundo y vas viajando durante un chorrísimo de horas, ¿verdad? Vas cansado, estás fatigado, ¿verdad? Y después de que aterrizas, ¿verdad? Cansado con las maletas, probablemente tienes prisa por llegar porque te van a recoger. Y en cuanto sales del avión empieza a haber señales por todos lados. ¿Verdad? Empieza a ver señales, empiezas a ver teles, empieza a ver gente, ¿verdad? Hay flechas, hay letreros, instrucciones, pantallas, hay anuncios. Y el problema no es que no haya señales, ¿verdad? Por señales no paramos, ¿verdad? Hay muchísimas señales. El problema es que están en un idioma que no entiendes. Imagínate, ¿no? Generalmente cuando vas a los aeropuertos vienen señales en diferentes idiomas para que sepas qué hacer. Pero imagínate este aeropuerto que no tuviera ninguna de esas señales, ¿verdad? De repente te ibas a sentir, ¿qué onda? Imagínate estás en Japón o en Corea, ¿verdad? O estás con estas letras así todas raras, ¿verdad? Que escriben. De repente sentirías una sensación súper incómoda, ¿verdad? ¿Sabes? Que las señales están ahí, ¿verdad? Porque las vas a ver, dices, bueno, esta señal me está diciendo algo y se supone que esta señal está aquí para ayudarme, ¿verdad? Sabes que está apuntando a algo importante, pero no puedes interpretarla correctamente. Terminas sintiéndote perdido, frustrado e impotente. Una de las cosas que a mí me gusta cuando voy a los aeropuertos y es imponente porque llegas a otro país que no conoces, estás yendo a un aeropuerto en el cual nunca has estado y que son enormes, ¿verdad? Y de repente empieza a caminar y dices, ¿y ahora para dónde? Te dicen, recoja sus maletas en la banda número 3. ¿Dónde está la banda 3? ¿Son la banda de los chicanos o la banda de quién? ¿No? ¿De quién estamos hablando? Y dices, ¿dónde está la banda? ¿No? ¿Dónde está eso? Entonces sales del avión y empiezas a ver los letreros y empiezas a caminar. Y si de repente te vas perdiendo, pues sigas al que va adelante, ¿no? Y luego llegas a su casa y dices, yo no sé qué hago aquí, pero yo lo venía siguiendo. ¿No? ¿Verdad? Pero empiezas a caminar y llegas a un lugar en donde dices, ok, puedo estar ahí. El problema, ¿verdad?, de las señales es que no haya señales. El problema es que no las podemos entender. ¿Verdad? Puede estar rodeado de señales reales y aún así no llegar al destino correcto, simplemente porque no supiste leer las señales correctamente. ¿A algunos les ha pasado así que llegas a algún lugar y que dices, no sé ni para dónde, no sé ni cómo hacerle? Llegas y ves señales por todos lados, pero no sabes leerlas o simplemente no las has entendido correctamente. Así pasa muchas veces cuando en lo espiritual, cuando nos acercamos a Jesús. Vemos cosas reales de Jesús, escuchamos verdades, cosas verdaderas acerca de Jesús, observamos cómo Dios está cambiando la vida de las personas, aún tu vida, incluso experimentamos su ayuda en algún momento, pero no siempre entendemos correctamente todo lo que estas cosas nos están señalando. Y esto es precisamente lo que quiero hablarte el día de hoy en el pasaje que ahora estamos empezando nuestra nueva serie que se llama Justo enfrente de ti, que es la segunda parte de nuestra serie de Marcos. ¿Se acuerdan? Terminamos 8 predicaciones acerca de Marcos, el Evangelio de Marcos que llamamos El Rey Inesperado. Y ahora vamos a continuar con esta nueva serie que se llama Justo enfrente de ti, donde vamos a empezar en Marcos 6. Nos estamos brincando Marcos 4 y 5 porque eso lo vamos a ver en nuestra serie de Kingdom Come más adelante y vamos a hablar ahí acerca de la parábola del sembrador que viene en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Por eso nos vamos a saltar esta parte, pero vamos a continuar con la narrativa que estamos haciendo con el libro y el Evangelio de Marcos, ¿ok? Para recordarles a los que vienen por primera vez, a la gente que para darles un poquito, refrescarle la mente, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos es un evangelio rápido, un evangelio que te está diciendo, tengo prisa y me voy a enfocar a decirte lo más importante que tú tienes que saber. ¿Por qué está escrito de esta forma? Porque los recipientes de este evangelio eran personas que vivían de esa forma, de una forma rápida, no tenían tiempo y necesitaban que le dijeran las cosas directamente. Era gente que estaba luchando con su fe, que los estaban persiguiendo, que los estaban señalando y Marcos lo escribe en un orden, ¿verdad? De un orden el cual va a respaldar el tema principal que él quiere que entendamos. Acordémonos que la Biblia, algunas secciones están escritas en orden cronológico, como es el Evangelio de Lucas.
Si tú quieres saber qué pasó primero, después, así, consecutivamente, cronológicamente, lees el Evangelio de Lucas. Pero hay un orden, ¿verdad?, temático. Y el Evangelio de Marcos está escrito de cierta forma, acomoda las historias de cierta forma que le ayuden a desarrollar el punto principal que él quiere que entendamos, que es que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Este Dios poderoso se despoja y viene a servir a su Padre y a servir al mundo para que este mundo sea restaurado y sea sanado. Es el punto principal de Marcos, enseñarnos el Hijo del Hombre, el siervo de Dios. Entonces queda claro, esto es lo que estamos viendo. Y en este mensaje vamos a ver cómo Marcos, inspirado por Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, no es como que Marcos dijo, pues a ver qué escribo hoy. No, Dios le inspiró. Dice la palabra que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios les dijo qué palabras, dónde poner las comas, las tildes. Él inspiró. Obviamente usó la vida de Marcos, su contexto histórico, ¿verdad?, cultural, político, usó todo lo que era Marcos para escribir este evangelio. Así que esto es lo que estamos haciendo. Y hoy vamos a continuar con esta serie. Del capítulo 1 al 3 hemos visto cómo empieza a predicarse el evangelio de Marcos, ¿verdad? Vemos al principio el evangelio de Jesús, que vemos en el principio que dice, y ese es el comienzo del evangelio de Jesús, donde viene a hablarnos de un nuevo reino, de un nuevo rey que viene a establecer el reino de Dios en la tierra y que viene a hacer aquello que Dios le pidió que hiciera. ¿Están conmigo? ¿Vamos por ahí bien? Entonces, del capítulo 1 podemos ver el comienzo del evangelio, podemos ver quién es Jesús y desde dónde vive Jesús, desde dónde opera Jesús, que es desde la aceptación de su Padre. Él opera y Él hace todo en base a la aceptación de su Padre primeramente, y después vemos cómo empieza a predicar el evangelio. Y el primer mensaje que nos dice es, el tiempo se ha cumplido, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer. Este es el primer evangelio, es lo que hace Jesús. Ahora, cuando la Biblia, y tiene que quedar claro esto, cuando Jesús nos dice el reino de los cielos se ha acercado, la versión en inglés dice the kingdom of God is at hand, está para que lo tomes. Esa palabra en griego nos revela lo que se conoce en teología como el reino que ya está y está por venir. ¿Están conmigo? Es el reino que ya está y está por venir. Cuando Jesús viene, se instituye el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Pero no completamente, sigue estableciéndose y sigue creciendo. ¿Están conmigo? Desde el momento que viene Jesús, estamos hablando de que tú y yo ya somos parte de un reino, que Jesús vino a establecer un reino, y ese reino ya está, pero todavía está por venir, que se complete todo lo que dice la palabra de Dios acerca del reino. ¿Estamos bien? Porque esto es importante, porque el hecho de que el reino ya esté establecido en esta tierra significa que sus súbditos, que tú y que yo, somos llamados a vivir de cierta forma. ¿De cuál? De la forma que el reino demanda que vivamos. ¿Están conmigo? Ese reino tiene principios, ese reino tiene formas de actuar, de operar, de ser. Ese reino dice quién pertenece y quién no pertenece al reino. Ese reino nos habla de en quién debemos de habilitarnos o empoderarnos para hacer lo que Él nos está pidiendo. Es un reino que tiene una estructura, tiene un gobierno, tiene una identidad y tiene un rey y tiene ¿qué? Súbditos, tiene personas que son parte de ese reino. Y ese reino vino para establecerse en la tierra y que toda la tierra conozca quién es ese rey. Y para eso Dios te llamó a ti y me llamó a mí para que podamos representar quién es Él y cómo es Él en donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Esto es lo que Dios nos está pidiendo. Ese es el evangelio que estamos viendo. Ese reino que ya está y que aún vendrá. Que ya está y está por venir. ¿Estamos bien? ¿Queda claro esto? Cuando Jesús dice, no nada más, porque si lo lees en español dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y nos da esa idea de cercanía, ¿verdad? Es un adverbio de lugar. ¿Está qué? Cerca. No significa que está aquí, está cerca. La batería está cerca de mí, pero no está en mí. Pero, y en el griego, cuando se escribe esta palabra, realmente la palabra que se usa originalmente es el reino ya está, ya estoy en la batería, ¿verdad? Pero todavía está por venir. Hay más cosas que puedo ver. Puedo tocar esto, puedo tocar esto, puedo tocar esto, pero esto hay cosas que van a venir. ¿Están conmigo? De eso nos habla el reino de Dios. Ahora, ya ha habido, en este reino empieza a haber admiración.
La gente dice, wow, ¿quién es este rey? Está increíble todo lo que dice. Mira el poder con el que habla. Wow, está increíble. Empieza a hacer milagros. Los demonios empiezan a huir. Empiezan a suceder cosas sobrenaturales que no habían visto en ningún otro lugar, ni lo habían escuchado de ninguna otra figura, ¿verdad? Religiosa que seguían en ese tiempo. Entonces están asombrados. Pero entonces Jesús, mientras ellos reciben estos milagros y este poder, se asombran, pero llega un momento en donde dicen, wow, estoy asombrado de todo lo que está pasando. Pero cuando Jesús empieza a hablarles y decirles, miren, este reino opera de esta forma, se mueve de esta forma, la gente empieza ¿qué? A incomodarse. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que ellos querían o pensaban que era bueno. ¿Están conmigo? Dicen, ¿sabes qué? No, esto ya me está incomodando. No, esto no va como lo que yo pienso. Está rompiendo mis formas, está rompiendo mis estructuras. No, es que para que alguien pertenezca al reino de Dios tiene que ser esto y no lo que Jesús dice. Empiezan a sentirse confrontados, ¿ok? Y ahora en esta parte número 2 vamos a hablar, ya que hablamos del rey inesperado, que hablamos del capítulo 1 al 3, ahora vamos a hablar de este rey que está justo enfrente de ti y que muchas veces no puedes ver. ¿Ok? Que vamos a empezar en el capítulo 6. ¿Están conmigo? Entonces, en esta escena del capítulo 6 de Marcos, versículo 1 al 6, si quieren abrir sus Biblias ahí donde están, Marcos capítulo 6 del 1 al 6, vamos a ver esta escena que nos va a revelar quién es Jesús y expone la incredulidad humana y al mismo tiempo forma a los discípulos para entender el tipo de mundo al que serán enviados. Esto es muy importante. Recordemos que en el capítulo 3 del versículo 7 al 19 terminamos con algo muy importante. ¿Qué dijimos? Que hay un cambio de enfoque en Jesús. Jesús cambia su enfoque, ya no está enfocado solamente en predicar la palabra, ¿verdad? Y ir a hacer los milagros y las obras que él estaba haciendo. Ahora dice que cuando él sabe que la oposición ya ha sido tan encrudecida y empiezan a tratar de matarle, empiezan a juntarse o ya se juntan para ver cómo van a matar a Jesús, en ese momento Jesús dice, yo necesito empezar a formar a mis discípulos, porque esos discípulos los iba a enviar al mundo. ¿Para qué? Para hacer lo que él estaba llamando a hacer. Así como tú y yo estamos aquí, tenemos que entender que Dios nos llamó a creer en él, nos salvó y nos ha dado vida eterna y quiere que vivamos una vida abundante. ¿Para qué? Para demostrarle al mundo quién es él. ¿Están conmigo? Tú y yo ya tenemos propósito, el ir a las prisiones, el ir a las misiones, el simplemente ir a tu trabajo y hablarle a la gente acerca de quién es tu Dios. Eso es parte de lo que Dios te está y me está llamando a hacer. Y tenemos que abrazarlo y tenemos que entenderlo y tenemos que saber y entender que esa es nuestra identidad. Que no solamente somos cristianos o personas de Monterrey o de México, donde sea, o de Honduras o de Nicaragua, donde sea. No es una persona que pasa que vives en Estados Unidos y que pasa que vienes a una iglesia. No, somos gente que Dios nos llamó. Dice la palabra que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo para una obra. Y Él nos llamó para un propósito. Él no solamente te salvó para hacerte salvo y que te vayas al cielo y arreglarte la vida. No, Él te salvó para que hagas un propósito y al hacer y reconocer y entender ese propósito, entonces empiezan a suceder cosas increíbles en tu vida. Empieza a ser restaurado en todas las áreas de tu vida, empieza a ser cambiado, empieza a ser madurado, se te empieza a formar carácter, empiezan a suceder cosas muy increíbles en tu vida y en mi vida. Muchas de las veces por el cual Dios no podemos experimentar a Dios es porque no hemos entendido quién es Él. Y de eso trata este pasaje, estos próximos semanas que vamos a estar hablando. Así que vamos al capítulo 6, versículo 1 al 6. Vamos a aprender varias cosas. Y lo primero que vamos a aprender en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, es que Jesús se presenta con sabiduría y con poder. Lo vamos a ver su poder, vamos a ver su sabiduría, pero esta sabiduría y este poder no garantiza que la gente tenga una respuesta correcta. Vean esto. Salió Jesús desde ahí y fue a su tierra. ¿En compañía de quién? De sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, donde decían, ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿De dónde sacó estas cosas? Maravillados. ¿Qué sabiduría es esta que le han dado? ¿Cómo se explican estos milagros que viven
que vienen de sus manos. ¿Qué onda con este cuate? Dice que la gente estaba maravillada y se estaba haciendo preguntas. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿Cómo explicamos estos milagros que él hace? ¿Quién es este cuate? Jesús llega acompañado por sus discípulos. Acuérdense qué está haciendo Jesús. Su enfoque cambió a los discípulos. En el capítulo 3, el capítulo 7 al 19, vimos que Jesús dice que salió hacia un monte, hacia un lago, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Y se llevó a sus discípulos. Ahora vemos que los discípulos ya están acompañándole. Acuérdense, Jesús llama a sus discípulos después de predicar arrepentidos y creer, el reino de los cielos se ha acercado. Cierra ese capítulo o esa porción de la Biblia, cierra diciendo o mostrándonos cómo Jesús llama a algunos de sus discípulos a seguirle. ¿Se acuerdan de eso? Dice, sígueme, sígueme, sígueme. Vemos a Mateo, vemos a diferentes personajes que vienen y siguen a Jesús. Y la palabra seguir no simplemente era ir detrás de él, era ¿qué? Vive conmigo. Experimenta la vida conmigo, aprende de mí, mira cómo hago yo las cosas para que tú las hagas de la misma forma. Ahora vemos a estos discípulos siguiendo a Jesús, aprendiendo de él, captando, analizando lo que está diciendo y lo que está haciendo. Dice, salió de ahí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos y empezó a predicar en la sinagoga. Acuérdense que Jesús dijo, yo vine ¿a qué? A predicar. ¿A qué? A mostrarle la verdad al mundo. ¿Por qué? Porque la verdad nos liberta. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Acuérdense que la gente lo seguía porque hacía milagros, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. La gente estaba asombrada. Y cuando leemos este pasaje dirías, bueno, está repitiendo Marcos. Marcos, oye, ya dijo esta historia o ya dijo una historia similar. ¿Por qué ahora vuelve a repetir estas cosas? Y no está repitiendo estas cosas. Acuérdense que una de las claves para entender la escritura es que entender el contexto, entender la narrativa. ¿Qué dijo antes? ¿Qué está diciendo antes de que empiece a hablar en este pasaje? ¿Qué es lo que va a decir después? Porque eso te lleva a entender la narrativa y te lleva a ver que lo que está haciendo Marcos no es repetir, sino que está desarrollando su tren de pensamiento. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Los veo muy calladitos. ¿Están bien? Perfecto, vamos a seguirle. Entonces, esta gente ya le está siguiendo, los discípulos ya lo están acompañando. Ellos están viendo lo que Jesús hace, están aprendiendo, están siendo formados, pero tenemos que entender algo, que ellos están siendo transformados no solo por lo que Jesús les dice, sino también por lo que ocurre delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar interactuando en este pasaje con tres tipos de personas. Las personas que no creen en Él, las personas que creen en Él pero no saben quién es Él, y las personas que saben quién es Él y quieren ser más como Él. Vamos a ver tres diferentes tapas, layers, ¿verdad? Capas de lo que Jesús está haciendo. Y quiero que pongamos atención acerca de lo que está pasando en estas tres capas. ¿Por qué? Porque si leemos el pasaje sin entender el contexto, que en este momento Jesús ha cambiado su enfoque y ahora está determinado en transformar, en educar a sus discípulos, porque Él va a morir y entonces los discípulos son los que van a llevar su obra o van a continuar la obra de Jesús en el mundo. ¿Están siguiendo? Si tú no ves y no tienes eso en mente aquí en el backbone, no puedes entender qué es lo que Jesús está diciendo o qué es lo que Jesús está haciendo y simplemente vas a decir, bueno, Jesús vuelve a hacer milagros y lo siguen rechazando. Sí es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús está enfocado en estas personas, en sus discípulos. ¿Sigue sanando, sigue liberando, sigue haciendo cosas? Sí, pero está enfocado ¿en quién? En formar a sus discípulos. Ustedes son discípulos de Dios. Dios no te llamó solamente a ser un creyente en Dios. Dios quiere que seas un discípulo de Dios, porque un creyente se asombra, pero un discípulo pasa ¿de qué? Del asombro o de la fascinación a la transformación. Entonces vemos esto y después vemos en el texto que al llegar el sábado Jesús empieza a enseñar en la sinagoga y el texto dice algo súper importante. Dice, y muchos que lo escuchaban, ¿qué? Se asombraban, se asombraban. Es decir, vean esto, pongan mucha atención, es decir, que las palabras de Jesús seguían provocando una reacción
fuerte en quienes la escuchaban. Seguía impactándolos, seguía asombrándolos. Algo en la enseñanza de Jesús y en las obras que hacía Jesús les impactaba, y esto lo podemos ver en las preguntas que hacen, ¿verdad? Esto nos muestra qué es lo que la gente estaba pensando acerca de Jesús. Decía, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Y ellos reconocían al hacer estas preguntas tres cosas de Jesús. Veían que Jesús podía hacer cosas extraordinarias, que tenía una sabiduría fuera de lo común y que había obras poderosas asociadas con él. Yo creo que todos podemos ver eso, ¿verdad? Podemos ver la palabra de Dios y decir, bueno, Jesús es extraordinario, ¿sí? ¿Están conmigo? Jesús tiene una sabiduría fuera de lo común, claro que sí, y hay poder en Jesús. Esto es lo que estaba viendo la gente. Hasta este momento tú y yo no somos diferentes a esta gente. Hasta este momento tú y yo también nos asombramos por el amor de Jesús y por la vida de Jesús y por lo que hace Jesús con nosotros, ¿verdad? Pero el texto nos dice que había un problema muy grande. Un problema increíble, y eso era la incredulidad. Y dice, bueno, a ver, ¿cómo puede haber señales? ¿Cómo puede haber milagros? ¿Cómo puede haber evidencia y al mismo tiempo haber incredulidad? Y lo mismo te pregunto, ¿cómo puede haber evidencia de Dios actuando en tu vida y al mismo tiempo que tengamos incredulidad? ¿Sí o no? Dice que al final él no pudo hacer algunos milagros debido a la incredulidad. Y ahí lo vamos a llegar al final de las personas. Había incredulidad. Y tenemos que entender algo. La incredulidad no era el resultado de la falta de evidencia, ni era el resultado de la ausencia de señales. La gente se juntaba delante de Jesús. ¿Por qué? Porque había oído lo que había hecho, había sido testigo de lo que había hecho, había escuchado, estaban asombrados. ¿Cómo hace estas cosas? ¿Cómo hace estos milagros? ¿De dónde viene tanta sabiduría? ¿De dónde viene tanto poder? Había evidencia, pero no había fe. Estaban asombrados, pero no le creían. El problema era que estaban viendo cosas reales, pero no sabían interpretarlas correctamente. La interpretación era incorrecta. ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en mi vida? Puede moverse con poder, puede moverse con milagros, puede moverse con cosas sobrenaturales, puede moverse de cierta forma y aún así no saber por qué se está moviendo así. ¿Lo ves? Es real, es palpable, lo has sentido, aún te ha ayudado, pero hay un momento donde dices, pero todavía sigo sin creer. Ya lo hice una vez, pero no creo que lo haga de nuevo. O la clásica que escuchamos, no, es que échale ganas, mijo, tú vas a salir adelante, mira, Dios tienes talentos grandísimos. No, pues yo no creo. No, pues es que yo no creo. ¿Cuál es el problema? ¿La falta de evidencia? ¿La falta de poder? No. No es ni falta de evidencia ni falta de poder. ¿Me están siguiendo? Se está poniendo interesante, ¿verdad? Está increíble. Y aquí es donde más adelante Juan nos va a ayudar muchísimo para entender estas cosas. Porque vamos a entender por qué tú y yo, o cómo es que tú y yo debemos saber, o cómo tú y yo vamos a aprender cuál es el propósito de que Dios se mueva con señales, con poder y con milagros en tu vida y en mi vida. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? De hecho, en el Evangelio de Juan es diferente al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo, Marcos y Lucas, las señales portentosas de poder, milagros, ¿verdad? Son llamadas milagros. Pero Juan le cambia el nombre a los milagros. Ya no habla de milagros, empieza a referirse a ellos como señales. ¿Por qué? Porque una señal tiene un propósito. Las señales en el aeropuerto tienen el propósito de guiarte a donde quieres llegar, pero el propósito en sí no es en sí misma la señal, es llevarte a un destino. Y Juan empieza a cambiar el nombre de los milagros por señales, empieza a cambiarles, porque una señal apunta a algo que va más allá de sí misma. Una señal de tráfico no existe para ser admirada, existe para decirte hacia dónde salirte, hacia dónde, cuál es el máximo de velocidad, hacia dónde tienes que ir, hacia dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. Una señal en el aeropuerto no existe para que te detengas a observarla.
existe para que te dé destino, dirección, para que te diga por dónde no ir y por dónde sí ir. ¿Han visto esas señales que te dicen wrong way? Cuando vas en la carretera y dicen, no, por aquí no es. Ya te metiste aquí no es. No es para que digas, ay, mire qué bonito. Y no te está diciendo una grosería. ¿Ok? Te está diciendo, por aquí no es, por aquí no es. Y aquí es donde Juan nos va a decir, las señales existen para llevarte a un destino y las obras de Jesús funcionaban así. Funcionaban así. Funcionaban de esta misma forma. No fueron dadas solamente para producir asombro, sino para conducir a las personas para que ellas pudieran reconocer quién era Él. ¿Están conmigo? Muchas veces le pedimos milagros a Dios, señales a Dios, que restauren nuestra casa, nuestra vida. Y Dios dice, espérate, no, porque no has entendido por qué yo hago esas cosas. No has entendido el por qué yo me muevo de esa forma. No has entendido. Pero Nazaret ve las obras y no llega al destino correcto. La pregunta es, ¿estás tú llegando al destino que Dios quiere que llegues o simplemente has sido cristiano por muchísimos años y no sabes ni para dónde vas? Sigues a Dios, vienes a la iglesia, hacemos todas las cosas, pero pues la verdad pues, es que ya es costumbre. Ya, es el default. Me paro en la mañana, desayuno. Es más, ya en la mañana despiertas solito. Oye, es que Dios, no, ya tu reloj biológico es de... Tu brazo agarra ya los chones, pantalones, camisa, ¿no? La Biblia. Bueno, de repente la Biblia se les olvida, ¿verdad? Pero, ¿sí me explico? No todas las personas que ven las obras de Jesús llegan a entender quién es Jesús. No todas. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos tenido a Dios o Dios se ha movido en nuestra vida de una manera increíble? ¿Y cuántos de nosotros seguimos dudando cuando vienen las siguientes pruebas? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No es porque seas malo, sino porque no has entendido quién es y no hemos entendido quién es nuestro Jesús. Y por eso tenemos que andar con Él, verlo, observarlo, ver cómo reacciona, ver cómo enseña, ver cómo corrige, ver lo que dice. ¿Para qué? Para no contradecirle. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Eso es increíble, eso es increíble. La primera cosa que entendemos entonces es que Jesús se presenta con sabiduría y poder en este lugar, ¿verdad? Pero eso no garantiza la respuesta correcta de la gente. Jesús no quería que se asombraran. Jesús no quería que dijeran, wow, Jesús, no, mis respetos, no, jefe. No, qué grueso estás, no, estás grueso, Jesús. No, Jesús no busca eso. Jesús quiere que intimes con Él. La respuesta, el poder y las señales pueden llevarte a la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque sigues sin entender. La segunda cosa que tenemos que entender es que la familiaridad puede impedir que leamos bien las señales. Vean esto, versículo 3. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María? ¿Y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Véanlos. Vean cómo están ahí, vean lo que están haciendo, vean cómo se conducen. ¿No son estos sus hermanos? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, ¿verdad? Vean esto, está cañón. Dicen, wow, este cuate es un grueso, pero no es un carpintero. ¿No es el carpintero ese? ¿No es el hermano de Jacobo, de José? ¿No es el hermano de Judas y de Simón? Estos son sus hermanos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que él puede tener tanta sabiduría y tanto poder si miren lo que él es? ¿Cuál es el problema aquí? Que ellos en su mente ya habían determinado quién era Jesús para ellos y quién no era Jesús para ellos. El problema de la iglesia hoy en día es que hemos segregado de nuestro sistema de creencia quién es Jesús y quién no es Jesús. Jesús es mi Salvador, pero mi Jesús no creo que me pueda proveer tanto, por eso me afano y por eso me meto a hacer tantas cosas para mantenerme ocupado y proveerme yo mismo. Sé que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, y que Él vive y gloria a su nombre, ¿verdad? Sabemos que Él es Jesús, pero no creemos que Él sea suficiente
para darnos paz, para darnos propósito, porque el propósito me lo da mi trabajo. El propósito me lo da mi dinero, mis logros, lo que puedo hacer y lo que puedo dejar de hacer, mis títulos profesionales, qué tan grande es mi empresa o qué tan chica es. Eso me da identidad. No. Jesús, sí, Jesús es el Rey, es el Salvador, pero que me sane, no creo que me sane. O sea, esta herida que me hicieron cuando me violaron, cuando me rechazó mi papá, cuando me rechazó mi mamá, cuando me exhibieron, esta herida Jesús no tiene. Él es el sanador. Sí, el otro día me quitó el dolor de cabeza, oré y me quitó el dolor de cabeza, pero no, Él no puede quitarme la amargura que hay en mi corazón que me está matando cada día. Hemos segregado nuestra fe debido a ¿qué? A la familiaridad, debido a esto. Aquí está el gran problema que tenía Nazaret. No es que no hayan oído nada. Ellos escuchaban la palabra, escuchaban a Jesús predicando. No es que no hubieran visto nada. Ellos habían oído y habían visto los milagros de Dios. Lo habían visto. No era el problema que no hubieran visto ni que no hubieran oído. No es que no haya suficiente evidencia. La evidencia está. ¿Cuál era el problema? El problema fue su familiaridad, y esta familiaridad les impidió creer. Este cuate creció con nosotros. Lo vimos, aquí están sus hermanos. Estuvimos con ellos, o sea, nosotros lo vimos. ¿Quién es? No, este cuate no es el Mesías. Es como Ernesto el otro día orando con Dios, le decía: Señor, ¿por qué me tuviste que poner con mi cuñado, mi amigo y también mi pastor? O sea, que no te faltó otra cosa. Dice: ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y Jesús le dijo: por necio. Ah, sí, no es cierto. Dice: ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué mi pastor tiene que ser mi cuñado? ¿Por qué mi pastor tiene que ser mi amigo? Porque antes de ser cuñado y pastor era su amigo, y después me volteó la espalda y se clavó a mi hermana. Bueno, dice: ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué? Es más padre tener un pastor que pues, ni conoces, ni te ve diario, ni convives en la cena, ni en nada, ¿verdad? Que no tienes tanta frecuencia, que no tienes tanta familiaridad. Pero ¿saben qué? Y aún así, cuando él estaba peleando con Dios por eso, yo no sé qué Dios le dijo, pero desde ese día, mi hermana, mi cuñado y sus hijos empezaron a decirme: tú eres mi pastor. Mi hermana. Aquí tengo en los textos. Chat con los pastores, no son con los... ¿Sí me explico? Ahora, estoy diciendo esto por un ejemplo. La familiaridad que ellos tienen conmigo, conociendo mis cosas buenas y mis cosas malas, podrían llevarles a no creer. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Y eso es lo que pasa con Jesús. Lo has hecho familiar. Vengo el domingo, me siento, escucho y me voy. Y me sigo peleando, me sigo haciendo. ¿Por qué? Porque no creo que me pueda transformar, no puedo que me pueda cambiar, no creo que me pueda cambiar, no creo que pueda arreglar mi matrimonio, no creo que pueda ayudarme y proveerme, no creo que sea mi sanador, no creo que sea mi principio y mi fin, no creo que sea mi torre fuerte en quien confío, no creo en que Él se pueda levantar, que Él es el lucero de la mañana, no creo que Él está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin, no creo que si me acerco a Él cansado y fatigado, Él me hará descansar. Pero me acerco para adorarle los domingos, porque soy bien bueno. ¿Sí me explico? Hay una familiaridad con Dios que dices: Dios es esto, pero no es esto. Jesús es esto, pero no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque lo hemos limitado nosotros en base a lo que creemos. El problema fue la familiaridad, y la familiaridad les impidió creer. Lo conocían demasiado en base a su experiencia como para rendirse a Él por fe. Yo sé quién es. Ahora estoy hablando de Jesús, no estoy hablando de su pastor. Al único que tenemos que rendirnos y obedecerle ciegamente es a Jesús. Yo no tengo ninguna autoridad para decirte qué hagas o qué no hagas. Yo te invito a hacer cosas porque creo que van a ser una bendición para ti. Si quieres, padrísimo. Y si no quieres, también. Y si no quieres, no andes compartiendo con los demás que no quieres. ¿Están conmigo? Eso es muy importante. Lo conocían demasiado en base a su experiencia, pero
como para rendirse a él por fe. Y lo redujeron a sus categorías viejas. Es el carpintero, es el hijo y el hermano de estos cuates. Lo hicieron manejable, lo hicieron común. Común. Una opción más, un consejo más. Hicieron a Jesús común. ¿Qué tan común es Jesús para ti? ¿Me están siguiendo? ¿Estoy pisando callos así chido? Así de, con la puntita así, con el taloncito y así. ¿Verdad que sí? Y con esos zapatitos. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó zapatitos? ¿Quién pompó? Como soy pastor, dije, Señor, unos que me duren para siempre. ¿Ok? Porque no tenga que seguir gastando. ¡Ay, que me hagan crecer! Eso, brother. Me dicen, ¿y tú por qué usas zapatos de los gringos? Digo, porque de la moda lo que te acomoda, hijo. Y bendito sea el Señor que nunca pasen de moda, porque me dan como 2 pulgadas de altura. ¿Ma? Consígueme unos. Ponte la del Puebla. ¿Están conmigo? Sí, hijo. Está cañón. Está cañón. En otras palabras, vieron algo extraordinario en Jesús, pero insistieron en explicarlo desde lo ordinario. No, pues es que, sí, no, ya estoy cambiando, ya mi matrimonio está cambiando, o sea, sí, mi esposa está cambiando, pero se me hace que es porque el otro día le grité. O porque el otro día le dije sus cosas. Yo le dije, yo fui. ¿Verdad? Reducimos la obra de Dios en cosas ordinarias. Y hoy en día eso es exactamente lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias. Iglesias que están llenas de cristianos que llevan años en la iglesia, que conocen historias bíblicas, saben el lenguaje cristiano, han escuchado muchísimos sermones, han orado, han visto respuestas de Dios, han pedido ayuda a Jesús, pero se han acostumbrado a Jesús. Ya venimos a la iglesia con pues otro día. Lo que sea. Ay, qué flojera hoy, ¿no? Yo casi no me levanto. ¿Verdad? Pero déjenme, o sea, nos da risa, pero la realidad es que esta familiaridad está produciendo algo muy peligroso. Una cercanía externa con Cristo sin una rendición real con Cristo. Estamos cerca de Él, pero no estamos con Él. Jesús ya no te sorprende, Jesús ya no te confronta, Jesús ya no te gobierna. Vienes a la iglesia, ya volvió a decir eso del perdón. Ya, o sea, Dios, yo no voy a perdonar. Los que están mirando la clase de Apocalipsis está de no se pasen de lanza. Está buenísimo. Una de las cosas que vemos en los juicios del Apocalipsis, ¿verdad? Es increíble porque vemos juicios súper fuertes. Cosas que están pasando increíblemente crudas. Y la gente diciendo, pues aunque estés tirando los montes arriba de mí, prefiero que me caigan los montes encima a enfrentarme a ti. Y vemos a Dios una y otra vez, apelando, aún usando el juicio como un vínculo para que te rindas, para que le digas, Señor, ya estuvo, sí es cierto, yo estoy mal, me arrepiento, si era real. Está buscando y está empujando, es lo que pasó con el faraón en Egipto, no es que las 10 plagas no fueron Dios ensañándose con el faraón, no. Dice la palabra que Dios se endureció el corazón de Faraón, pero no fue porque Dios desde el principio quisiera endurecer el corazón del Faraón. Dios envió 1 plaga, 2 plagas, 3 plagas, 4 plagas, 5 plagas, 6 plagas, cada una de ellas esperando que el corazón de Faraón se arrepintiera y reconociera que Dios era Dios y viniera salvación. Él tuvo en sus manos su liberación. Si solamente se hubiera rendido y aceptado, ¿y qué hizo? No. Y al final dijo Dios, ok, no quieres, voy a endurecer tu corazón. Y fue cuando mueren los niños y todo esto y persigue a Israel. ¿Están conmigo? Cada vez que escucha, es el perdón, ya está hablando de nuevo de esto, ya está hablando de nuevo de aquello, es que eso ya lo oí, es que ya lo has oído, pero si lo sigues escuchando es tal vez porque todavía no lo has hecho. Conoces, has escuchado, has orado, has estado, caminas como, hablas como, pero estás lejos. No estás en Él.
Y la palabra de Dios nos dice, no quiero que estés cerca a mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No estar en Él es estar lejos de Él. ¿Están conmigo? Ahora no te digo esto para que, pues entonces ya para qué me esfuerzo. No te digo esto, es para que recapacites, siga, sí es cierto. Yo le estoy regando, Dios está hablándome y hablándome y hablándome. Parece que cada domingo, que cada vez que abro la Biblia, cada vez que oro, Dios pone algo en mi corazón y soy un necio que no quiere decir nada o que no quiere orar. El otro día estábamos en la semana en el retiro del staff de la iglesia y estamos orando todos y estamos ahí orando y toda la cosa. Y cada quien tenía que orar una cosa y yo estaba así y dije, no, pues, dijo Chris, si quieren algo, si algo Dios pone en su corazón, oren y quién sabe qué. Y pues yo sentía que tenía que orar algunas cosas y yo dije, no, pues yo ya las oré. Y luego llego a mi oficina y empiezo a leer un documento y empiezo a decir, si Dios te está poniendo, así casi como cabezón, ¿por qué no hace lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué se te hace familiar? En otras palabras, Jesús se vuelve parte del paisaje. Y cuando esto pasa, uno puede estar cerca de lo sagrado y al mismo tiempo estar lejos del asombro, de la fe y de la obediencia. ¡Ay! ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho que hagan algo que no quieren hacer? Levanten su mano, levanta, a todos, no se hagan. Ahora sí ya son muy santitos, ¿no? A todos nos ha dicho algo Dios. ¿Sí o no? No es falta de palabra. No es falta de palabra. Porque no hemos obedecido. Porque creemos que estamos cerca de lo sagrado y al mismo tiempo muy lejos de la fe y de la obediencia. Y esto no es una observación solamente para Nazaret. También es una advertencia para los discípulos. ¿Se acuerdan las 3 layers? Los cristianos, los discípulos, ¿verdad? Los cristianos, los discípulos, porque hay cristianos y hay discípulos. Hay cristianos que creen en Jesús pero no entienden nada, ni saben nada, ni quieren ser cambiados por Jesús. Simplemente dicen, yo estoy aquí cómodo, chido, padre. Pero yo no quiero obedecer, ni crecer en mi fe, ni ser tratado. Que es un discípulo. Y están los que ni para atrás ni para adelante, ni pichan ni cachan ni dejan batear. Y dicen, yo soy ateo, pero sí crees en que vas a llegar a tu casa en la noche. Eso es fe. Pero bueno. ¿Verdad? Vemos estas cosas. Y esto también es algo que Dios le está hablando a sus discípulos. La familiaridad con Jesús no siempre produce fe. La familiaridad con Jesús no produce fe. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Dios acerca de la palabra? Que no seamos oidores, sino hacedores, porque se quieren quedar ahí. No, pues yo oí la palabra y no crezco en fe. No, pero acuérdense, un texto no se puede interpretar en el mismo texto per se. Tienes que leer el texto y reinterpretarlo en el contexto. No solamente solo oír la palabra de Dios. Yo voy cada domingo. ¿No? La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la Biblia nos dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando haces lo que Dios te pide, entonces empiezas a ver a Dios honrando su palabra. ¿Me explico? Yo respondo a Dios con obediencia y Dios responde a mi oración y al que yo ponga en obra su palabra, honrando su palabra. Él honra su palabra porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dice que hagas algo y lo haces, Dios lo va a hacer. ¿Amén? Está cañón. La familiaridad puede hacer que tengamos a Jesús enfrente y aún así no lo veamos correctamente. Por eso esa serie se llama Justo enfrente de ti. Está justo enfrente de ti. La tercera cosa que tenemos que entender. La primera, ¿cuál fue? Podemos ver a Jesús con poder y sabiduría y aún así no responder correctamente. La segunda cosa es que la familiaridad puede impedir que leamos bien las señales. Porque Jesús dice todo. Está haciendo todo lo que el Antiguo Testamento dijo que el Mesías iba a hacer. Y aún así no creían. Lo que les prediqué durante la Pascua, en el Domingo de Palmas, Jesús entró diciendo, yo soy el Mesías. O sea, ¿ya les quedó claro que yo soy el Mesías? Hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, Jesús ahí ya se revela totalmente que Él es el Mesías.
¿Y qué hace la gente? En ese día le están levantando las palmas y al siguiente semana lo están crucificando y diciendo, gritando, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque no entendieron las señales. No entendieron las señales. Quieren señales, pero no entienden las señales. Por eso dice este pueblo hipócrita que busca señales. No es porque Dios no quiera darte señales, sino porque no entendemos las señales de lo que Él está diciendo. Y ahorita voy a llegar a eso para explicarlo. ¿Están conmigo? El movimiento número 3, el punto número 3, las señales no fueron dadas para que nos quedemos en el milagro, sino para llevarnos a Cristo. Vean esto, está padrísimo. Y aquí es donde voy a hablar acerca de Juan. Vean esto, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice, Jesús hizo muchas otras señales que milagrosas. Vean cómo le está llamando Juan. Señales que milagrosas. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de ¿quién? De sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas, está hablando de los 7 milagros de los cuales habla Juan, dice, pero estas señales o estas se han escrito para que ustedes, ¿qué? Para que ustedes, ¿qué? Creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el que vino a redimirnos, a justificarnos delante de su Padre. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, ¿qué? Tengan vida. Está diciendo Juan algo muy importante. Las señales fueron dadas para que creas. Y al creer entiendas quién es Él, porque está hablando de la identidad de Jesús. Es el Mesías, el Hijo de Dios, y al creer esto, entonces tendrás vida. ¿Están conmigo? Esto está cañón, está súper padre. Vean esto, está cañoncísimo. Crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la función de una señal. La señal apunta a la identidad. La señal apunta a la identidad. Las señales en el aeropuerto te dicen a dónde recoger las maletas en la banda 3. Las señales de tráfico te dicen a dónde salirte para llegar a tu destino. Las señales son hechas ¿para qué? Para llevarnos a nuestro destino, y el destino que tú y yo tenemos como cristianos es conocerle. Porque el deseo de Dios es que le conozcamos. Y conocerle no significa solamente saber de Él, sino conocerle en la intimidad. Porque la palabra conocer en el contexto bíblico significa tener intimidad con Dios. Estar en intimidad con Dios, Él en mí y yo en Él. Fundidos. Jesús, su última oración es: Señor, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Pues para que digan que somos bien buena onda. No, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Me están siguiendo? El propósito de las señales era que ¿qué? Que creyeran y que conocieran la identidad de Jesús. ¿Por qué? Porque el problema es que veían poder, veían señales, pero no sabían quién era Él. ¿Quién es este? ¿Quién es este que me viene a decir que no le hablé así a mi esposa? Yo soy el que manda en mi casa. Yo aprendí en mi casa, mi papá era un machote y así me dijo, la mujer cargada como la escopeta, cargada y en la esquina. No. Es una hija de Dios, hecha a su imagen y semejanza, y la tenemos que tratar como un vaso frágil. ¿Amén? Y las mujeres, sí, ¿verdad? Y la Biblia también dice que te sujetes a tu marido. Pero a un marido que sea como Cristo, que te protege y que te cuida. Ah, ¿verdad? Ya estaban diciendo, ay, pues no, pues ya ninguno esté contento. Ok. Sino corregido y levantado. Amén. Vea, esto es increíble. La señal apunta a la identidad de Jesús. Vean lo que dice el versículo 37-38 del capítulo 10 de Juan. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si no hago lo que el Padre hace, no me crean. Dice, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras. Si no crees en mí, cree por mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¿Quieres ver al Padre? Ve a Jesús. Cuando sus discípulos le dicen, Señor, muéstranos el camino, muéstranos al Padre. Y Jesús así como que, ay, jolesco. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora vean esto, está cañón esta parte. Porque una de las cosas que me vino a la mente cuando estaba estudiando para este sermón era, ok,
Jesús está diciendo, o uno de los problemas que tenemos es que la gente, al final de este pasaje que lo vamos a ver, dice que Él no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de la gente. Y Él se asombró por la incredulidad, ¿verdad? No pudo hacer milagros. Pero aquí hay algo muy importante, porque dice, si tú puedes decir, ok, Jesús no pudo hacer milagros porque la gente no creyó. O no pudo hacer milagros simplemente porque no quiso. No sabemos. Bueno, sí sé, pero ahorita se los digo al final porque no quiero adelantarme. Pero una de las cosas que son bien importantes es que cuando lees este pasaje dices, ok, entonces, si tú lees este pasaje y dices, Jesús no hizo milagros debido a la incredulidad, ¿significa que yo estoy limitando el poder de Cristo? ¿Que yo estoy limitando su omnipotencia? No, ¿verdad? Porque Jesús no se mueve dependiendo en lo que yo crea. O sea, tú crees que Él es Jesús y Él responde a tu fe, pero en el contexto en el que lo estoy diciendo para que quede claro, no es el hecho de que yo crea solamente que Jesús me puede sanar para que Jesús me sane. Porque ya hemos visto que podemos orar por sanidad y creer en la sanidad de Jesús y aún así Jesús no sanarnos. ¿Por qué? Porque su voluntad no es sanarnos y punto. Y está bien, Él no tiene ninguna obligación de sanarnos, ni de salvarnos, ni de proveernos. Lo hace por su misericordia que es nueva cada día, ¿verdad? Pero eso es a lo que me refiero. No es el hecho de que diga, entonces Dios me va a creer, tú crees y Dios lo va a hacer. No es cierto, porque así viven muchos cristianos. Tú pídele a Dios y Dios lo va a hacer. No es cierto. Jesús le dijo a su Padre, Señor, que pase esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Dios tiene un plan y es agradable y es perfecto. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo en Juan es que ¿qué? Que Jesús dice, si no creen por mis palabras, crean por mis. No está diciendo, ok, está bien creer, nada más creer cuando tengo obras o cuando te muestro mi poder. No, Jesús no está diciendo eso y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Jesús está diciendo, lo mejor es que creas sin ver, porque el justo sin la fe, por la fe, vivirá. El justo no camina ¿por qué? Por vista, sino por fe. Jesús, el contexto bíblico nos está diciendo que es mejor creerle a Dios por lo que Él dice. Él dijo, yo no vine a hacer solamente milagros y a sanar enfermos y echar fuera demonios. Vine a predicar la palabra. ¿Qué es lo que está haciendo en las sinagogas constantemente? Predicando la palabra. Él sana a la gente debido a su misericordia, porque tiene misericordia de la gente, pero Él vino a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe se basa en lo que Él dice, no solamente en lo que Él hace. Pero Jesús lo que está diciendo aquí en Juan es decir, ok, si no crees por lo que digo, no es la fe óptima, pero una fe menor es creer por lo que hago. ¿Están conmigo? Es que, ok, si vas no es lo mejor, pero es una opción, pero no es lo mejor. Y tú y yo no nos tenemos que quedar, ay, pues Señor, yo voy a creer en ti solamente cuando tú hagas. No, porque estás condicionando a Dios, estás poniéndote al tú por tú, con el propósito que Él quiere hacer en tu vida. Y hay cosas que te va a contestar y hay cosas que no te va a contestar, y está bien. Y tenemos que decir, Señor, haz tu voluntad. Y escoger nuestra verdad. Voy a escoger ¿es Dios realmente? ¿Realmente Dios tiene un plan que es bueno, agradable y perfecto para mi vida? ¿Sí o no? Si lo crees, esa es tu verdad. Y no tienes que condicionar o cuestionar a Dios simplemente cuando no hace lo que tú quieres que haga. O te dé cuando lo que quieres que te dé. Aún sea bueno. Porque Él tiene algo que es perfecto. No solamente bueno o excelente, Él tiene lo perfecto para ti, para tu vida, para ese periodo de vida en el que estás en ese momento. ¿Sí me explico? Y aquí Jesús está diciendo, si no crees por mis palabras, cree por mis obras. Y sí, las obras apuntan, las señales apuntan ¿a quién? A Él. Y estas señales fueron escritas ¿para qué? Para que crean. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y al creer, tengan vida, sean salvados. ¿Están bien con esto? Vean lo que dice aquí. Esto está cañón. Versículo 14, versículo 11 de Juan 14 dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras mismas. Al menos crean por las obras. Entonces, ¿qué nos enseña Juan? Que las obras de Jesús no eran el final de la historia.
No eran fuegos artificiales espirituales, no eran entretenimiento religioso, no era solo alivio temporal, eran señales y las señales apuntaban a que Jesús debía ser reconocido como el Mesías, Hijo de Dios y Señor. Dios se mueve en milagros para que le reconozcamos, para que creamos. Y esto es muy importante hoy porque mucha gente quiere el milagro, pero no quiere el significado. Quieren la intervención, pero no la rendición. Quieren el alivio, pero no el señorío. Quieren a Jesús que arregle algo, pero no necesariamente queremos seguirlo. Y la iglesia también puede caer en esto. Podemos pedir milagros, buscar respuestas, podemos emocionarnos con testimonios, podemos anhelar que Cristo intervenga. Pero si todo esto no nos lleva a conocer más profundamente quién es Él, entonces nos estamos quedando en la señal sin llegar al destino. Y es el gran problema que tenemos. Y en esto es lo que Jesús le está enseñando no solamente a la gente, sino a sus discípulos. Ellos están viendo, ellos están aprendiendo. Ellos vienen de estar con Jesús haciendo un chorro de milagros. Y de repente dice que Jesús no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Como en el aeropuerto, la señal no está ahí para que te detengas en ella, está ahí para llevarte a donde quieres ir. El milagro nunca fue el destino, siempre fue la señal. Cuando tú recibes algo de Dios, que algo Dios hace en tu vida, voltea a ver qué es lo que Dios te está revelando de Él mismo. Y acércate a Él y en esa verdad. Si te provee, entiende que Él es el proveedor. En todo, no nada más en esa situación. Si te sana, entiende que Él es el sanador. Si te ayuda a perdonar, entiendes que Él te habilita. ¿Sí me explico? No te quedes en el milagro, porque ese no es el fin. Y ese es el problema del pueblo. Lo cuarto que tenemos que entender es que Jesús está formando discípulos que los seguirán por quién es Él y no solo por lo que Él hace. Y este pasaje no solamente confronta a Nazaret, también forma a los 12. Acuérdense que Jesús les dijo que Él estaba siendo acompañado por sus discípulos. Ellos están viendo cómo responde la gente. Ellos están aprendiendo que el ministerio fiel no siempre será recibido con fe. ¿Lo están viendo? Están aprendiendo porque ellos van a salir y van a predicar y van a hablar. Y Jesús les está diciendo, ¿sabes qué? Aunque tú hagas el ministerio con fe y con fidelidad, ¿sabes qué? No siempre va a ser recibido bien. Y está bien. Y cuando eso pase, sacúdete los pies y sigue adelante. Ellos están siendo preparados para cuando Jesús los envíe. Es decir, Jesús no solo les enseña con palabras, les enseña con escenas, les enseña con lo que les permite presenciar. Y esto es lo que están viendo aquí, lo que están viendo es crucial. La meta del discipulado no es solo ver poder, sino llegar a conocer verdaderamente quién es Jesús. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, hay 3 posturas que puedes tener delante de Cristo en base a esto. Hay 3 posturas. La primera es, están los que no creen en Jesús. Son como los de Nazaret. Ven, oyen, reconocen algo, pero tropiezan con él. Y aquí hay gente que está en esa postura. Vienes a la iglesia porque te gusta, porque te hace interesante, porque te sientes cómodo, o simplemente para llevar la fiesta en paz. Vienes. Estás aquí. Y estás aquí porque Dios te trajo. Y puedes ver, puedes oír, puedes reconocer algo, pero al final terminas tropezándote con él. ¿Por qué? Porque la familiaridad, el prejuicio o la incredulidad les impide rendirse. Estás aquí, pero dices, bueno, pues sí, pero no creo. Los dos, hay otro tipo de gente que estamos aquí en este momento, que están aquí en este momento. Están los que sí creen en Jesús, creen que Jesús puede hacer algo, pero todavía no han entendido quién es Él. No lo rechazas del todo, lo buscas por ayuda, lo buscas en tu necesidad, lo buscas por alivio, lo buscas por un milagro, pero todavía no han llegado a verlo como Rey, Mesías y Señor. Entonces, todavía no eres mi Señor en esta área de mi vida, no eres mi Salvador en esta área de mi vida, definitivamente, porque mira, ¿por qué no hiciste algo cuando me pasó esto? Tú no eres el Salvador. Si Dios es real, ¿por qué Dios no hace o por qué Dios permite? No es tu Mesías, no es tu Salvador, y mucho menos tu Rey. O están el tercer tipo de personas que deciden seguirle y dejar que Él los disipule.
Estos son los que no buscan una intervención, buscan conocer a Jesús, buscan estar con Él y buscan ser formados por Él. Y ahí es donde todos nosotros somos llamados a buscar a Jesús, a reconocerlo, a ser formados por Él. Y al final, le seguirán, haya o no haya milagros. Esta es la gran diferencia. Que unos le siguen por lo que hace. Y aquí el discípulo dice, es que Señor, yo te sigo por quién eres tú, no por lo que hagas. Hagas o no hagas milagros, yo te voy a seguir. Y no significa que tú seas mejor o más espiritual que los demás. Significa que le diste el tiempo a Jesús, el tiempo suficiente a Jesús para moldear tu corazón porque te decidiste estar en Él. Porque no es tu obra. Él empieza a trabajar de tal forma en nuestros corazones que llega un momento donde dice, Señor, me vaya bien, me vaya mal, yo sé quién eres. Hagas o no hagas. Y ese es el punto que hace la diferencia en tantos mártires que fueron muertos en Roma, crucificados, quemados, gente que estaba dispuesta a no negar a Jesús aunque su vida estuviera en la línea. ¿Sabes cuál era la diferencia? Que ellos habían estado en Jesús y Jesús había moldeado el carácter que deberían tener para enfrentar esa circunstancia y salir vencedores. No es que tú seas muy bueno o que seas muy santo. Sí me explico de eso. Sí queda claro. No se trata de qué tanto te esfuerces o qué tanto trates. No se trata de eso. Se trata de qué tan en Él estés y permanezcamos. No eres tú, es Él en ti. Es Él a través de ti. Es Él moldeándote. Y yo quiero decir, Señor, ayúdame, forma mi carácter, forma mi temperamento en tu carácter, Señor, para que yo pueda responder de la manera correcta en diferentes formas o cosas en mi vida. Que cuando me ofrezcan la tranza yo diga, voy a ser íntegro. Qué cañón, ¿no? Eso es un discípulo. Eso es un discípulo. Al final lo seguirán, haya o no haya milagros. Esta es la meta del discipulado. Jesús no llamó a los 12 solo para que vieran su poder. Los llamó, como Marcos 3:14 lo dice, para que estuvieran con Él. Pero antes de ser enviados tenían que conocerlo y esto sigue siendo cierto hoy. El verdadero discípulo no solo busca lo que Jesús puede hacer, quiere conocer quién es Jesús y seguirlo, haya o no haya milagros. Y lo quinto que vamos a aprender hoy. La incredulidad no revela falta de poder de Jesús, sino resistencia del corazón humano. Vean esto, versículo 5. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a algunos pocos enfermos al imponerle las manos. Y versículo 6. Y él, Jesús, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Me encanta esto porque la gente empieza asombrada y al final vemos a Jesús asombrado, pero por su incredulidad. Esto está cañón. Lo que este pasaje está diciendo, y lo tenemos que dejar súper claro, no está diciendo que Jesús perdió su poder. No significa que la incredulidad humana vació la omnipotencia de Jesús. Dios no depende de ti ni de mí para hacer su obra. Aun si nosotros no le alabáramos, las piedras le adorarían. Él no te necesita y no me necesita. Si algún momento has escuchado que Dios creó al hombre porque se sentía solo, estás equivocado. Dios es autosuficiente en sí mismo. ¿Queda claro? No significa que la incredulidad humana vació su omnipotencia. No significa que el poder de Cristo dependa mecánicamente de la fe del hombre. Dios no depende de tu fe. Dios responde a tu fe, pero no depende de tu fe. Más bien significa que Jesús no iba a reducir sus obras en ese momento en Jerusalén a una demostración vacía ante una incredulidad endurecida. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, ok, tú ya decidiste en tu corazón quién soy. Soy el hermano de estos, el hijo de María.
el carpintero. Jesús vio sus corazones. Y él dijo, no estás dispuesto a creer que yo soy el Mesías. No voy a hacer mis milagros. ¿Por qué? Porque aunque los hiciera, seguirías obstinado en ponerme donde me has puesto. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? Que sigues creyendo que Dios, ¿verdad?, está ahí y no hace nada. ¡Qué cañón! Yo creo que todos nos hemos encontrado en esos momentos en nuestras vidas. Y tenemos que ser cambiados, y tenemos que ser transformados, y tenemos que ser suavizados en nuestros corazones. Porque ellos ya habían decidido, ¿sabes qué? El hecho que diga la palabra, no pudo hacer milagros, en efecto no pudo hacer milagros. ¿Sabes por qué hizo los milagros que hizo cuando impuso las manos? Porque esa gente estuvo dispuesta a entender quién era Él. Él sabía que al ver el milagro, aunque no era la fe óptima de solamente creerle por sus palabras, como fue el centurión, Señor, simplemente di la palabra. Simplemente háblalo, simplemente dilo, Señor. Y ¿qué dijo Jesús? Nunca había visto una fe como esta. ¿Verdad? Pero aquí dice Jesús, ¿sabes qué? Ok, este cuate va a ver mis obras y entonces va a creer. Es sano. Porque la señal hizo exactamente aquello para lo cual fue diseñada, apuntar a Jesús. Y cuando la gente fue sanada, dijo, Él es verdaderamente el Mesías. Pero los demás dijeron, no, Jesús no puede en esta área, no puede en esta área. Sí, lo amo, lo quiero, sí, pero no puede en esta área. Y hoy tenemos que escoger nuestra verdad. O es verdad lo que Jesús dice o es un mentiroso. Sus obras no eran un espectáculo. El corazón de estas personas ya había decidido quién era Jesús para ellos y no estaban dispuestos a aceptar lo que Él era verdaderamente. Y Jesús dijo, yo no te voy a hacer un show cuando tu corazón está determinado. Las señales de Cristo eran revelación. Eran señales del reino. Y cuando el corazón está cerrado, el problema no es la ausencia de poder, sino el rechazo voluntario de lo que estas obras están revelando. Y a lo mejor hoy tu corazón está cerrado. En algunas áreas. Está cerrado. Está herido, está lastimado, está cerrado. Y hoy es el tiempo que le digamos, Señor, abre mi corazón, porque yo no puedo. La herida, el callo, la dureza es tan fuerte. Pero tú prometiste, Señor, que tú me darías un corazón de carne y quitarías el corazón de piedra. Y en estas áreas de mi vida estoy endurecido. Lo impresionante del texto no es que Jesús estuviera limitado por falta de poder. Lo impresionante es que una comunidad pudiera tener a Jesús delante de sí mismos, escuchar su sabiduría, reconocer sus obras, tenerlo enfrente y aún así quedarse con su incredulidad. Y Marcos dice que esto le asombró a Jesús. Y esto debe detenernos y hacernos hacer un alto en nuestra vida, porque la pregunta no es si creo en Jesús o si creo que Jesús puede hacer milagros. Esa no es la pregunta que nos va a revelar el problema. La pregunta que debemos de hacernos, que va profundo a nuestro corazón, es: ¿estoy respondiendo correctamente a lo que sus obras revelan sobre Él? Si has estado viniendo durante este tiempo y has oído que Él viene anunciando un reino, ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿Sujetarte al rey? ¿O seguir aprendiendo del rey, pero no hacer nada? El mayor problema del día de hoy no es dudar del poder de Dios. El mayor problema es ver señales y aún así resistir al rey. ¿Quiénes de ustedes no han visto el poder de Dios en sus vidas? ¿Por qué seguimos resistiendo al rey? Así que este pasaje, iglesia, nos obliga a examinarnos. No es un pasaje que quiera que nos preguntemos qué pensamos acerca de los milagros.
Quiere que nos preguntemos qué pensamos acerca de Jesús. No es un pasaje que nos pregunta si queremos ayuda. Nos pregunta si queremos rendirnos. No es un pasaje que nos pregunta si deseamos que Cristo intervenga. Nos pregunta si estamos dispuestos a reconocerlo, obedecerlo y a seguirlo. Déjame ponértelo de esta manera. Algunos aquí todavía no han creído en Jesús. Han oído de Él, han visto algo de Él, han estado cerca de cosas espirituales, pero todavía no se han rendido a Él. Y hoy el llamado para ti es claro: cree en Él, créele a Él. Y no tropieces con la cercanía, con la familiaridad, con las categorías viejas de tus prejuicios. Reconoce quién es Jesús realmente sobre tu vida. Otros aquí quieren algo de Jesús, pero no han ido más allá del milagro. Quieren sanidad, puertas abiertas, que resuelva crisis, que calme la tormenta, que haga algo poderoso, pero todavía no han entendido que las señales apuntan a algo mayor, a la persona de Cristo. Hoy el llamado para ti, si tú eres esta persona, es: no te quedes en la señal, llega a Jesús. Y otros necesitan volver a abrazar el discipulado verdadero. Ahí te sientes tan maduro espiritualmente que te has vuelto un soberbio, un creído, que menosprecias y señalas al roto, al quebrado, al que no vive como tú, porque tú eres tan santo, tan bueno, tan puro. Y eso, ¿sabes qué, iglesia? Apesta, porque eso es orgullo espiritual. Y el principio de la caída es el orgullo. Tal vez conoces a Cristo, pero te has familiarizado demasiado con Él. La rutina ha reemplazado el asombro, la costumbre ha reemplazado la rendición, la fe se ha vuelto predecible. Ya no esperas ser confrontado, ya no esperas ser formado y mucho menos enviado. Tú ya estás en otro nivel. Tú ya no tienes que cuidar los carros, tienes que predicar la palabra, tienes que enseñarla. Y hoy Jesús te llama de nuevo a ti, no solo a admirar su poder, sino a estar con Él, a dejarte discipular por Él y a seguirlo fielmente. ¿Quién eres tú hoy? ¿Quién eres? ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Nazaret tuvo enfrente las señales, escuchó la sabiduría, vio las obras, pero no llegó al destino. Y eso sigue pasando hoy. Podemos ver la obra de Jesús y no entender su identidad. Podemos pedir milagros sin rendirnos al Mesías. Y estoy reiterando porque quiero que lo entendamos. Podemos estar cerca de lo sagrado y lejos de la fe verdadera. Podemos familiarizarnos tanto con Jesús que dejemos de verlo realmente como es. Las obras de Jesús no fueron dadas para deslumbrarnos y dejarnos igual. Fueron dadas para conducirnos a Él. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor. Y cuando se entiende esta verdad, la respuesta correcta ya no solo es admiración, es fe, es arrepentimiento, es perdón, es misericordia, es obediencia, es discipulado. Porque al final, el verdadero discípulo no sigue a Jesús solo por los milagros, lo sigue por quién es Él. Y haya o no haya milagros, le será fiel. ¿Qué quieres de tu vida hoy? Yo sé, todos necesitamos la intervención de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Todos necesitamos un milagro de Jesús en nuestra vida. Y está bien. Habla, pídeselo. Pero eso no es el fin. Yo no sé en dónde estás tú, de estas 3 tipos de personas que tenemos. Puedes tener mucho conocimiento teológico, bíblico, pero si no tienes intimidad, tarde o temprano vas a ser un arrogante. Amén. Ahora, quiero que entendamos algo y ya con esto termino. Dios nos habló de esta forma y nos jaló las orejas, ¿verdad? Pero acuérdense de algo. Este es un mensaje de amor de Jesús para ti. Es lo que dicen, como dicen los americanos, tough love. Tough love. Es un come to Jesus conversation.
que tenemos que ser confrontados. Y qué bueno que nos confronte hoy, ¿verdad? Qué bueno que nos sintamos así como que, ay, híjole, no juegues. Qué bueno, porque eso significa que todavía te confronta. Y lo padre es que te confronte. Pero la pregunta es, ¿te vas a quedar solamente en la confrontación o vas a venir a la rendición donde Él puede hacer lo que tiene que hacer? Amén. Dios te ama, Dios me ama. Y Dios quiere que experimentemos quién es Él. Pero la única forma es estando con Él, en Él. Permanecer en Él y Él en nosotros. Para que demos mucho fruto y ese fruto no perezca. Amén. Así que si tú hoy tienes tu corazón endurecido y has puesto a Dios en categorías, Dios puede hacer esto, pero no puede hacer esto, pero no puede hacer. Yo quiero que nos pongamos de pie y que le digamos, Señor, ay, ablanda mi corazón. Ablanda mi corazón. No nada más que digamos, ay, Señor, ¿sabes qué? Pues sí, estoy bien duro, estoy bien gacho, pero no. De nada sirve que reconozcamos si no nos rendimos. Así que hoy, Señor Jesús, vengo delante de ti. Transfórmame, Señor. Señor, hay tanta dureza en mi corazón. Por heridas, por cosas que he vivido, tal vez por oraciones que he hecho, que he sentido que no me has contestado, porque no la contestaste de la manera que yo quería y la contestaste de la manera que tú querías. Y se endureció mi corazón por esto. Pero hoy entiendo, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo la quiero. O a lo mejor todavía no lo entiendo, Señor, pero ayúdame a entender. Ayúdame a creer. Ayúdame a creerte. Ya escuché tu palabra. Ayúdame a ser obediente. Habilítame para ser obediente a tu palabra, para ser fiel a ti. Ayúdame a ser el hombre que tengo que ser, la mujer que tengo que ser, el hijo, la hija, el pastor, el jefe, el empresario. Ayúdame a ser lo que tú quieres que sea. No lo que yo quiero, no lo que yo anhelo, lo que tú quieres, porque eso es bueno. Ayúdame a entender por qué dijiste no a estas cosas. Y si no quieres que lo entienda, ayúdame a aceptarlo. Ayúdame a aceptar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y estar contento con eso. Porque sé que tú eres Dios. Pero hay tantas cosas que queremos que nos expliquen, que nos clarifiquen, que nos den razones, señales. Cuando la simple señal no nos va a llevar a salir de un corazón roto o herido. Eres tú. Y Señor, hoy aprendemos que estas señales que tú has mostrado en la Biblia y que has mostrado en nuestras vidas han sido para que te reconozcamos cada día más. Sana los corazones, papá. Quebrante el corazón duro. Hazlo de carne, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que está aquí. Yo te pido que les bendigas, que les llenes y que les llames a ti, Señor. Llámales a ti, Señor. Yo sé que en cada uno de nosotros estás trabajando en áreas diferentes. Y no es que unos estén más adelantados y otros más atrasados. Todos estamos donde tenemos que estar delante de ti. Ayúdanos a responder lo que yo tengo que responder. Ayúdame a preocuparme por lo que yo tengo que responder, no por lo que tiene que responder mi esposo y mis hijos. Yo oraré por ellos, pero tú trabaja con ellos. Papito, te amo, te amo. Te amo, Jesús.